El 25 de marzo de 2026, en una de las oficinas más reservadas del Palacio de Buckingham, comenzó a redactarse un documento oficial. No era un comunicado destinado a la prensa, ni una declaración preparada para tranquilizar a la opinión pública. Era un texto muy breve, redactado con discreción y bajo una estricta supervisión. Probablemente, nadie dentro del palacio habría querido tener que escribirlo. Cuando el sobre llegó a Bagshot Park, dejó clara una conclusión que el palacio había intentado evitar durante mucho tiempo. El príncipe Eduardo había conseguido imponer su posición. No se trataba de una victoria menor, ni de una simple discusión familiar. Eduardo había obligado a la corona a reconsiderar su postura. Había conseguido que una institución poco acostumbrada a reconocer sus errores diera un paso atrás y aceptara su reclamación. La decisión había quedado por escrito y pasaría a formar parte de los registros oficiales. Cuando las negociaciones legales y las presiones internas dejaron de funcionar, Carlos III tuvo que buscar una salida más personal. Dejando a un lado el protocolo habitual, el rey escribió personalmente una carta. La carta fue enviada directamente a Bagshot Park, sin pasar por los secretarios privados ni por los abogados de la corona. Carlos buscaba una reunión familiar lejos de la atención pública. El gesto tenía un evidente significado político. El jefe de Estado había tenido que dirigirse directamente a su hermano menor, porque los canales institucionales ya no ofrecían una solución. La respuesta de Eduardo cambió el rumbo de la negociación. Eduardo respondió con claridad. No asistiría a ninguna reunión presencial sin sus asesores legales. La respuesta dejó claro que el conflicto ya no podía resolverse mediante una conversación familiar ni ocultarse con el silencio habitual del palacio. A partir de ese momento, Eduardo optó por defender su posición exclusivamente a través de sus abogados y de la documentación disponible. Resultaba llamativo que un miembro de la familia, considerado durante años secundario, hubiera reunido una documentación contractual tan difícil de cuestionar. Para entender lo ocurrido el 25 de marzo, conviene volver a los últimos años de Isabel II y mirar más allá de su imagen pública. No se trata aquí de la soberana inmóvil en el balcón del Palacio de Buckingham, rodeada de uniformes, banderas y ceremonias. Tampoco de la figura casi intocable que saludaba a la multitud, mientras mantenía una expresión perfectamente controlada. Detrás de aquella fachada institucional existía una mujer de edad avanzada, una esposa que había compartido más de 7 décadas con el mismo hombre y, sobre todo, una madre que contemplaba cómo su familia se fracturaba ante los ojos del mundo. Durante sus últimos años, Isabel II no solo tuvo que afrontar la pérdida de seres queridos y el deterioro inevitable de su salud, también fue testigo de una sucesión de crisis que golpearon directamente la credibilidad de la Casa de Windsor. Casi cualquier problema familiar acababa llegando a los periódicos. Incluso las diferencias privadas eran interpretadas como problemas para la institución. Cuando el palacio no respondía, los rumores aumentaban. La reina había dedicado toda su vida a proteger la continuidad de la corona, pero al acercarse el final de su reinado, comprendió que ya no bastaba con preservar la institución. También debía intentar impedir que las divisiones de su familia destruyeran aquello que ella y el príncipe Felipe habían construido durante más de 70 años. En 2021, la sensación de pérdida era difícil de ignorar. El príncipe Andrés se había convertido en una fuente constante de controversia y en uno de los nombres más incómodos para el palacio. El príncipe Harry había abandonado sus funciones como miembro activo de la familia real y se había trasladado al extranjero. Mientras tanto, los periódicos sensacionalistas publicaban casi a diario nuevas historias sobre tensiones, acusaciones y supuestos enfrentamientos dentro de la dinastía. Durante aquellos años, la familia real apenas conseguía dejar atrás una polémica antes de que surgiera la siguiente. En medio de aquel escenario, sin embargo,
Había un hijo que rara vez aparecía en los titulares, por razones negativas. Eduardo evitaba el protagonismo, no concedía entrevistas polémicas y mantenía sus diferencias familiares fuera del debate público. Se limitaba a presentarse, cumplir con su agenda, representar a la corona y regresar a casa sin provocar una nueva crisis mediática. Ese hijo era el príncipe Eduardo. Según la Casa Real Británica, el duque de Edimburgo continúa siendo un miembro activo a tiempo completo y dedica buena parte de su labor pública a los jóvenes y a la educación no formal. Durante décadas, Eduardo había sido considerado el miembro más discreto de los 4 hijos de Isabel II y Felipe. Su vida pública carecía del dramatismo que rodeaba a sus hermanos mayores. Precisamente por eso, su constancia comenzó a adquirir un valor especial durante los años más difíciles de la monarquía. Mientras otros miembros de la familia aparecían envueltos en controversias, Eduardo mantenía un perfil estable. Aunque la prensa informaba sobre nuevas divisiones, él continuaba con su agenda oficial. Su constancia ayudaba a transmitir que la institución seguía funcionando con normalidad. Para Isabel II, aquella lealtad no era un detalle menor. La reina sabía que el título de duque de Edimburgo no constituía simplemente una distinción honorífica. Durante 70 años, aquel título había estado unido a la identidad pública del príncipe Felipe. Representaba su trabajo, sus sacrificios, su relación con la corona y el papel que había desempeñado al lado de la soberana desde los primeros días del reinado. Felipe había sido mucho más que el esposo de la reina. Adaptó su vida al papel de consorte y participó durante décadas en numerosos proyectos relacionados con la modernización de la monarquía. Por esa razón, el futuro del ducado de Edimburgo tenía una importancia profundamente personal. El ducado había sido creado para Felipe en 1947, con motivo de su matrimonio con la entonces princesa Isabel, y permaneció unido a su figura pública durante más de 7 décadas. Según la reconstrucción planteada en este relato, Isabel II temía que, después de su muerte, el título pudiera convertirse en una herramienta de negociación política dentro de la familia. Podía ser retenido durante años, entregado a otra persona o reducido a una distinción puramente simbólica, desconectada del legado que Felipe había construido. La reina no quería dejar ese asunto expuesto a cambios de estrategia, rivalidades internas o futuras decisiones administrativas. Según esta reconstrucción, Isabel II no habría confiado únicamente en una promesa verbal sobre el futuro del ducado. Habría dejado constancia de esa voluntad mediante documentos y compromisos diseñados para proteger la posición de su hijo menor. La intención habría sido dejar una garantía documental que mantuviera su valor después de la muerte de Isabel II y Felipe. En marzo de 2023, el rey Carlos III concedió oficialmente a su hermano Eduardo el título de Duque de Edimburgo. Ante las cámaras, la decisión fue presentada como un homenaje a la memoria del príncipe Felipe y como el reconocimiento de muchos años de servicio público. The Guardian interpretó la concesión como el cumplimiento de los deseos de la reina Isabel II y del príncipe Felipe sobre el futuro de aquel título familiar. La concesión del título resolvió una parte del asunto, pero no aclaró la situación contractual de Bagshot Park. La residencia continuaba sometida a un contrato de larga duración, cuyas condiciones merecían un análisis separado. Bagshot Park no es una residencia ordinaria ni una casa de campo más dentro del patrimonio vinculado a la familia real. La National Audit Office describe Bagshot Park como una residencia victoriana protegida de grado 2, rodeada por unas 21 hectáreas e integrada por la casa principal, un bloque de establos, garajes, dependencias y Sunningdale Lodge. La residencia, construida en estilo neogótico Tudor, ocupa unas 51 acres dentro de Windsor Great Park. El edificio, con alrededor de 120 habitaciones, posee dimensiones más cercanas a las de una institución
que a las de una vivienda familiar. Sin embargo, cuando Eduardo asumió el arrendamiento en marzo de 1998, la propiedad se encontraba muy lejos de la imagen majestuosa que proyectaría años después. Durante un periodo, había servido como residencia para capellanes militares. Posteriormente quedó deteriorada y parcialmente abandonada. Su mantenimiento representaba una carga considerable, y el Crown Estate llegó a estudiar alternativas comerciales, entre ellas la posibilidad de convertir el inmueble en hotel o centro de conferencias. La institución no parecía dispuesta a invertir grandes cantidades de dinero en su recuperación. Fue entonces cuando Eduardo aceptó un acuerdo que, sobre el papel, podía parecer favorable, pero que implicaba un riesgo financiero considerable. El alquiler inicial era de unas 5,000 libras anuales, pero existía una condición esencial. Debía asumir personalmente el coste de las obras necesarias para devolver la propiedad a un estado habitable. Eduardo obtenía una residencia histórica de gran tamaño, pero también asumía el coste y los riesgos de restaurar un edificio muy deteriorado. Eduardo decidió aceptar. Según la auditoría pública más reciente, el contrato vigente entre 1998 y 2007 obligó a Eclipse Nominees Limited a financiar aproximadamente 1,38 millones de libras en trabajos iniciales de reparación y restauración. Según las cifras citadas en esta reconstrucción, invirtió alrededor de 1,36 millones de libras de capital privado, procedente en buena medida de los ingresos que había obtenido antes de dedicarse por completo a las funciones reales. El coste total de la restauración acabaría acercándose a los 3 millones de libras. Las obras no consistieron únicamente en pintar paredes o sustituir muebles. La recuperación de una mansión de esas dimensiones exigía intervenir en instalaciones, tejados, sistemas eléctricos, fontanería, estructuras internas y zonas que llevaban años sin recibir un mantenimiento adecuado. La restauración cambió por completo el estado de Bagshot Park y aumentó de manera considerable el valor de la propiedad. Cuando la propiedad estuvo restaurada, la Oficina Nacional de Auditoría revisó las condiciones del arrendamiento y calculó que el alquiler debía ajustarse a los precios del mercado. La cantidad anual pasó entonces a situarse cerca de las 90,000 libras. Eduardo habría pagado esa suma cada año, sin iniciar una disputa pública, sin presentar reclamaciones mediáticas y sin intentar convertir el asunto en un conflicto institucional. Durante la primera etapa del acuerdo, el alquiler llegó a situarse en unas 90,000 libras anuales. Sin embargo, tras el pago inicial de 5 millones y la firma del nuevo contrato de 2007, la renta vigente pasó a ser simbólica, conocida jurídicamente como una peppercorn rent. Aceptó que la restauración realizada con recursos privados había incrementado el valor de la propiedad y continuó cumpliendo las condiciones establecidas. El contraste con la situación del príncipe Andrés en Royal Lodge resultaba inevitable. Durante años, los términos relacionados con Royal Lodge fueron objeto de debate público, especialmente por las dudas acerca del mantenimiento del inmueble y de las responsabilidades derivadas de su contrato. Mientras esa residencia se convertía en un símbolo de controversia, Eduardo mantenía un perfil mucho más silencioso en Bagshot Park. No obstante, la verdadera ventaja estratégica del príncipe no se encontraba únicamente en el dinero invertido durante los primeros años. Su posición se reforzó decisivamente en 2007. Los documentos examinados por el National Audit Office muestran que el nuevo contrato fue firmado el 16 de agosto de 2007. Comenzó a aplicarse desde mayo de ese año y prolongó el arrendamiento durante 150 años, hasta abril de 2157, después de un pago inicial de 5 millones de libras. A través de su empresa Eclipse Nominees Limited, Eduardo habría pagado cerca de 5 millones de libras para ampliar el contrato de arrendamiento hasta alcanzar una duración aproximada de 150 años.
La duración del nuevo contrato convertía el acuerdo en algo muy distinto de una cesión temporal. Ya no se trataba de una residencia temporal concedida a un miembro de la familia real mientras desempeñaba funciones oficiales. Era un compromiso de carácter multigeneracional, diseñado para proyectarse mucho más allá de la vida de Eduardo. El contrato concedía a Eduardo derechos amplios sobre el uso de la propiedad y sobre el valor futuro del arrendamiento. No obstante, ese poder no es absoluto. El contrato solo puede transferirse con el consentimiento previo y escrito del Crown Estate, y el nuevo titular debe demostrar que posee los recursos necesarios para mantener la propiedad y cumplir todas las obligaciones establecidas. En determinadas circunstancias, la posibilidad de transferir o vender ese derecho podía permitirle conservar una parte importante de los beneficios generados por la revalorización del inmueble. Bagshot Park ya no era solamente la residencia de Eduardo y su familia, también representaba una inversión privada respaldada por contratos firmados muchos años antes del debate actual sobre los gastos reales. Para 2026, algunas estimaciones situaban el valor potencial del conjunto alrededor de los 30 millones de libras. Esa cifra, aunque dependiente del mercado y de las condiciones específicas del contrato, explicaba por qué la residencia podía terminar en el centro de una lucha política mucho más amplia. Cuando Carlos III accedió al trono en septiembre de 2022, lo hizo acompañado por una idea que llevaba años circulando alrededor de su figura: la creación de una monarquía más reducida. La llamada monarquía austera, o monarquía racionalizada, implicaba disminuir el número de miembros activos, revisar gastos, concentrar responsabilidades y demostrar al contribuyente que la institución comprendía las presiones económicas del país. Pero reducir una monarquía no consiste únicamente en modificar agendas o cancelar ceremonias. También obliga a revisar quién ocupa determinadas residencias, cuánto paga por ellas, quién financia su mantenimiento y qué contratos pueden limitar la capacidad del soberano para reorganizar el patrimonio. Los arrendamientos de las propiedades vinculadas a miembros de la familia real comenzaron, por tanto, a recibir una atención mucho mayor. La revisión oficial también introdujo un matiz importante. El organismo auditor concluyó que el Crown Estate había aplicado procedimientos habituales, solicitado valoraciones profesionales independientes y negociado precios situados dentro de los márgenes recomendados. En ese nuevo clima, Bagshot Park resultaba imposible de ignorar. Desde una perspectiva administrativa, se trataba de una propiedad enorme ocupada por un miembro de la familia real. Desde la perspectiva de Eduardo, sin embargo, era una casa que había restaurado con dinero privado, cuyo alquiler había pagado durante años y sobre la que había adquirido derechos contractuales de larguísima duración. El palacio podía aumentar la presión política, el Crown Estate revisar las condiciones económicas y los medios incluir la residencia en el debate sobre los privilegios reales. Pero Eduardo no se encontraba en la misma posición que alguien que dependiera únicamente de la buena voluntad del monarca. Desde 1998, Eduardo había invertido dinero, aceptado nuevas condiciones de alquiler y asegurado en 2007 un contrato de muy larga duración. Según la versión desarrollada en este relato, también existía una carta atribuida a Isabel II que podía reforzar la posición de Eduardo. Ese documento habría vinculado la permanencia de Eduardo en Bagshot Park con su condición de duque de Edimburgo durante el resto de su vida. No se trataría únicamente de proteger una vivienda, sino de preservar una unidad simbólica entre el título de Felipe, el servicio de Eduardo y la residencia desde la que continuaría desarrollando su papel público. La fuerza emocional del documento aumentaba por otro detalle. Habría contado con la firma del propio príncipe Felipe como testigo, supuestamente añadida durante las últimas semanas de su vida. En caso de tener el alcance señalado, la carta añadiría una dimensión familiar e institucional a la disputa sobre la residencia. Después de 7 décadas como consorte,
Felipe conocía tanto las normas oficiales como el funcionamiento interno de la institución. Sabía que una institución no siempre necesita expulsar abiertamente a una persona para debilitarla. A veces basta con reducir sus funciones, cuestionar su financiación, alterar su residencia o hacer que su posición parezca provisional. Felipe sabía que mantener a una persona en una situación incierta también podía utilizarse como una forma de presión. Felipe lo había visto de cerca. Había experimentado los límites de su propio papel como consorte y comprendía la facilidad con la que el sistema podía transformar la inseguridad institucional en presión personal. Por eso, de acuerdo con esta interpretación, decidió proteger a su hijo menor de la misma vulnerabilidad. La supuesta protección combinaba la autoridad de Isabel II, la experiencia institucional de Felipe y los años de inversión y servicio público de Eduardo. De acuerdo con esta interpretación, Isabel, Felipe y Eduardo habrían dejado preparada una serie de garantías para el momento en que cambiara el reinado. Aunque la disputa parecía centrarse en las condiciones de ocupación de Bagshot Park, también planteaba dudas sobre la autoridad del nuevo reinado y el valor de los compromisos anteriores. El caso obligaba a preguntarse hasta dónde podía llegar Carlos III al reorganizar la monarquía y si los compromisos atribuidos a Isabel II podían limitar sus decisiones. Y sobre todo, ¿qué ocurriría cuando la necesidad de Carlos de concentrar el poder chocara con la determinación de Eduardo de defender aquello que sus padres le habían prometido? Eduardo, considerado durante años una figura secundaria, parecía contar ahora con una posición contractual especialmente favorable. No lo había conseguido mediante declaraciones públicas, sino a través de contratos e inversiones iniciados en 1998 y reforzados con el acuerdo de 2007. Bagshot Park representaba algo más que una residencia de gran tamaño. La propiedad reunía dos elementos difíciles de separar: la protección de un contrato y el valor emocional que tenía para la familia. Según esta interpretación, también podía representar una última medida de Isabel II para proteger la estabilidad de su hijo menor después del cambio de reinado. Sin embargo, según esta reconstrucción, el conflicto más delicado no comenzó por una residencia, unas tierras o una asignación económica. Comenzó por una joya de gran valor personal, cuya situación habría revelado las tensiones que existían detrás de la revisión institucional. A comienzos de 2026, un alto funcionario del palacio habría visitado la residencia de los duques de Edimburgo. La visita fue presentada como parte de una auditoría de las joyas reales y de una evaluación del patrimonio. Según el relato, el verdadero centro de la revisión era la tiara Anthem, una joya que Sofía consideraba suya desde hacía más de 25 años. La Anthem no era una pieza cualquiera de la colección real. Según el relato, Isabel II encargó la pieza especialmente para la boda de Sofía, en 1999. La tiara incorporaba 4 elementos antiguos con motivos de madreselva, procedentes de la colección atribuida a la reina Victoria. Como Sofía no disponía del mismo acceso a las tiaras de Estado que otros miembros de mayor rango, la Anthem tenía para ella un significado especialmente personal. El palacio habría sostenido que, al contener elementos de la época victoriana, la joya podía ser considerada propiedad de la corona. De aceptarse esa interpretación, Sofía tendría que solicitar autorización cada vez que quisiera utilizar la tiara que llevó en su boda. El argumento provocó una respuesta inmediata del equipo legal de Eduardo. Los abogados del príncipe Eduardo presentaron varios documentos que cuestionaban directamente la interpretación del palacio. La escritura de donación. En primer lugar, habrían presentado una escritura de donación notariada y firmada por Isabel II en 1999. Según esta versión, el documento definía la tiara como un regalo personal de bodas y no como un préstamo de la corona. El argumento sobre el diseño. El segundo argumento jurídico
estaba relacionado con el diseño del conjunto de joyas. Eduardo habría aportado facturas y bocetos que mostraban su participación en el diseño de un collar y unos pendientes pensados para acompañar la tiara. Aunque los materiales originales hubieran sido financiados por las arcas reales, Eduardo era el titular absoluto e indiscutible de los derechos de autor del diseño personal. Sus abogados sostuvieron que la tiara y el conjunto de perlas habían sido concebidos como una misma composición artística. Separar las piezas podía, según su interpretación, plantear una disputa relacionada con los derechos sobre el diseño. Más allá de los argumentos legales, la joya también tenía una clara importancia emocional para Sofía. En octubre de 2019, durante una solemne recepción del Diamond Jubilee Trust, Sofía se encontraba pronunciando un discurso cuando, en un instante de genuina vulnerabilidad, se giró hacia la reina Isabel II y de forma totalmente espontánea la llamó mamá, ante la mirada atónita de los dignatarios. En un acto marcado por el protocolo, aquel gesto espontáneo mostró la cercanía que existía entre Sofía e Isabel II. La situación habría llegado a su punto decisivo durante la tarde del 25 de marzo. Según esta reconstrucción, el equipo legal de Eduardo presentó entonces un ultimátum al palacio. Si el palacio no retiraba oficialmente la reclamación antes de la medianoche, los abogados considerarían la publicación de cartas privadas atribuidas a Isabel II. Los documentos no solo respaldarían la propiedad de Sofía, sino que también contendrían comentarios privados de Isabel II sobre Camila. Esos comentarios podían afectar la imagen pública de Camila, que había sido reconstruida gradualmente durante muchos años. Su publicación podría reabrir el debate sobre la antigua relación entre Isabel II y Camila, dañando años de trabajo de imagen pública. Los abogados añadieron un último argumento relacionado con el resto de las joyas personales de la familia. Revisar la clasificación de los regalos personales también podía obligar a examinar la colección privada de joyas de Camila bajo los mismos criterios. El conflicto adquirió una dimensión más política cuando la princesa Ana participó en una reunión privada en Buckingham. Hasta entonces, el conflicto se había desarrollado en silencio. No había declaraciones públicas, acusaciones frente a las cámaras, ni comunicados capaces de revelar la tensión que crecía detrás de los muros del palacio. Todo ocurría mediante expedientes cuidadosamente preparados, consultas jurídicas, reuniones discretas y mensajes transmitidos por intermediarios. Era una forma de negociación habitual en el palacio. Reuniones discretas, pocos documentos públicos y ninguna explicación detallada hacia el exterior. La participación de Ana introdujo una nueva presión en la negociación. Ella no era una figura fácil de ignorar. Tampoco era una mujer que acudiera a una reunión para escuchar explicaciones vagas o aceptar soluciones construidas sobre ambigüedades. Durante décadas, Ana había construido una reputación de disciplina, constancia y fuerte sentido del deber. Cuando Ana consideraba que algo estaba mal, no adornaba su opinión. Reuters ha descrito a la princesa Ana como una figura de carácter directo, poco inclinada a buscar protagonismo y ampliamente reconocida por su extraordinaria ética de trabajo. Cuando estaba en desacuerdo, acostumbraba a decirlo de forma directa. Su relación con Sofía, duquesa de Edimburgo, no siempre había sido cercana. Durante muchos años, ambas mantuvieron una distancia visible, aunque nunca abiertamente hostil. Pertenecían a generaciones distintas y tenían maneras muy diferentes de ocupar su lugar dentro de la familia real. Sofía había aprendido a moverse con prudencia, suavizando tensiones y evitando enfrentamientos innecesarios. Ana, por el contrario, jamás había mostrado afecto por obligación. No sonreía para tranquilizar una sala si no sentía que existía una razón auténtica para hacerlo. Ana nunca pareció demasiado interesada en mostrar una cercanía personal que no hubiera nacido de forma natural, solo para satisfacer las expectativas públicas. Por eso, durante mucho tiempo,
La relación entre ambas mujeres fue correcta, pero fría. El cambio comenzó en abril de 2021, con la muerte del príncipe Felipe. Tras la muerte del príncipe Felipe, The Guardian señaló que Eduardo y Sofía estaban llamados a asumir una presencia más visible dentro de una familia real, que necesitaba miembros estables y plenamente comprometidos con el servicio público. La desaparición del duque de Edimburgo alteró la estructura emocional de toda la familia. Felipe no había sido únicamente el esposo de Isabel II. Durante más de 70 años, había actuado como una fuerza estabilizadora, una figura capaz de imponer orden dentro de una institución donde los afectos personales siempre estaban subordinados al deber. Ana perdió a su padre, mientras que Sofía perdió a una figura familiar con la que había mantenido una relación cercana. La pérdida colocó a ambas ante el mismo vacío. La propia Casa Real define a Sofía como una miembro activa a tiempo completo, encargada tanto de representar al rey en el Reino Unido y la Commonwealth, como de apoyar una extensa red de organizaciones benéficas. Después llegó el último año de vida de Isabel II. Mientras la salud de la soberana se debilitaba y sus apariciones públicas se volvían cada vez más limitadas, Ana y Sofía asumieron una presencia constante a su alrededor. No necesitaban hablar públicamente de aquello. La atención a la reina se desarrollaba lejos de las cámaras, en habitaciones privadas, durante desplazamientos discretos y en conversaciones que nunca formarían parte de un comunicado oficial. Durante aquellos meses, la relación entre ambas se volvió progresivamente más cercana. El dolor compartido por Felipe y la responsabilidad de acompañar a Isabel en el tramo final de su vida crearon entre ambas una alianza silenciosa. Su cercanía no se expresó mediante declaraciones públicas, sino a través del tiempo compartido durante las enfermedades y las pérdidas familiares. Durante los días de luto, Ana acompañó personalmente el féretro de su madre desde Balmoral hasta Edimburgo, una responsabilidad que reflejó tanto su posición familiar como la confianza depositada en ella. Esa transformación quedó reflejada en septiembre de 2022, durante el funeral de la reina. En medio de la solemnidad, las procesiones y el control absoluto de cada movimiento, Sofía colocó discretamente una mano sobre la espalda de Ana. El movimiento fue breve y probablemente habría pasado inadvertido en otro contexto. Dentro de una ceremonia tan controlada, aquella muestra espontánea de apoyo resultó especialmente visible. Muchos lo interpretaron como una señal de cercanía personal entre ambas mujeres. Sofía no necesitó decir nada. Ana tampoco respondió de manera visible. Sin embargo, el mensaje era claro. Ya no estaban separadas por las antiguas distancias. Habían atravesado juntas la muerte de Felipe, el deterioro de la reina y el final de una época. Por eso, según la reconstrucción planteada en este relato, cuando Ana entró en aquella sala privada de Buckingham en marzo de 2026, no lo hizo solamente para defender a su hermano Eduardo. Su intervención también podía interpretarse como una defensa de Sofía y de los compromisos atribuidos a Isabel II y Felipe. Ana no acudió ante Carlos como la hermana mayor que intentaba reconciliar a dos partes enfrentadas. No llegó para suavizar el lenguaje, ni para buscar una salida que permitiera a todos conservar las apariencias. Antes de la reunión, Ana habría revisado el expediente, las cifras y las condiciones del contrato de Bagshot Park. Después de analizar el caso, había llegado a una conclusión sencilla. Lo que se intentaba hacer con Eduardo era, en su opinión, profundamente injusto. El ambiente de la reunión cambió desde el instante en que comenzó a hablar. Ana no se limitó a discutir una decisión administrativa, sino que planteó qué valor debían conservar los compromisos asumidos durante el reinado anterior. Según esta narración, sus palabras fueron frías y precisas. Si la firma de nuestra madre en un contrato de arrendamiento o en una escritura de cesión no vale nada hoy, la tuya valdrá todavía menos mañana. La frase cambió de inmediato el tono de la reunión, porque cuestionaba la continuidad de los compromisos reales. No porque Ana estuviera negando la autoridad del rey,
sino porque estaba recordándole de dónde procedía esa autoridad. La monarquía no funcionaba únicamente mediante leyes, títulos o ceremonias. Su poder dependía también de la continuidad. Cada soberano heredaba no solo una corona, sino también las promesas, compromisos y decisiones de quienes habían reinado antes. Esa cadena de confianza permitía que una firma real conservara su valor después de la muerte del monarca que la había trazado. Si Carlos podía ignorar las garantías otorgadas por Isabel, segunda simplemente porque ahora ocupaba el trono, cualquier documento firmado por él quedaría expuesto al mismo destino cuando llegara el siguiente reinado. Ana comprendía perfectamente esa contradicción. Romper un compromiso de la reina anterior podía ofrecer una ventaja inmediata, pero también podía debilitar la autoridad moral del soberano actual. Si las promesas de la corona eran válidas solo mientras vivía la persona que las había formulado, entonces dejaban de ser compromisos institucionales y se convertían en decisiones temporales. Ana habría considerado que ignorar aquel compromiso no solo suponía cuestionar la voluntad de su madre, sino también debilitar la autoridad futura de la corona. A juicio de Ana, aquella decisión podía convertirse en un error político capaz de debilitar a la propia corona. La princesa habría recordado a Carlos que la confianza pública en la monarquía dependía de la idea de permanencia. A diferencia de los gobiernos y de las mayorías parlamentarias, la corona justificaba buena parte de su autoridad mediante la idea de continuidad. Pero esa continuidad solo tenía sentido si los compromisos sobrevivían a los individuos. A partir de ese momento, la conversación comenzó a abarcar asuntos que iban más allá de la residencia. Ana vinculó dos cuestiones que, a primera vista, podían parecer distintas: el ducado de Edimburgo y la residencia de Eduardo. Para Ana, tanto el título como la residencia formaban parte de un mismo compromiso familiar. Las dos habían sido concebidas como parte de la posición futura de su hermano menor. El título representaba el legado público de Felipe. Bagshot Park representaba la seguridad material desde la que Eduardo y Sofía podían continuar su trabajo. Ana consideraba que tratar ambos asuntos por separado podía alterar el sentido del acuerdo atribuido a sus padres. La concesión pública del título perdería parte de su significado si, al mismo tiempo, el palacio cuestionaba en privado la estabilidad residencial de Eduardo. Ana había revisado cuánto dinero se había invertido en la restauración de la propiedad, qué obligaciones había asumido Eduardo y qué significaba jurídicamente el contrato de larga duración. Sabía que Bagshot Park no había sido recibida como una residencia lista para ser habitada. Eduardo había aceptado una propiedad deteriorada, había financiado una parte importante de su recuperación y había firmado acuerdos que lo comprometían durante décadas. Había actuado bajo unas condiciones específicas y había organizado su vida familiar alrededor de ellas. Por eso, cualquier intento de presionarlo para que abandonara la residencia no podía presentarse simplemente como una medida de austeridad. Era necesario explicar qué ocurriría con el dinero invertido, con los derechos contractuales y con las garantías que habían acompañado el acuerdo. Ana dejó claro que no permitiría que esos elementos fueran borrados mediante una reinterpretación conveniente. Aunque la prensa podía poner en duda las motivaciones de otros familiares, la trayectoria de Ana hacía más difícil atribuirle una ambición personal. La princesa advirtió que, si la presión sobre Eduardo continuaba, especialmente si surgía de personas vinculadas a la oficina de la reina Camila, ella apoyaría una revisión mucho más amplia. No habló necesariamente de una acusación concreta, habló de transparencia. Dentro del palacio, una petición de transparencia podía abrir preguntas difíciles de controlar. No existe constancia pública de que Ana formulara una amenaza semejante. Dentro de esta reconstrucción narrativa, el episodio representa el tipo de presión institucional que su intervención habría podido ejercer. Ana habría planteado la posibilidad de examinar de manera exhaustiva los gastos, la estructura de personal, las asignaciones internas y los recursos relacionados directamente con la oficina de la reina. La posición de Ana era clara.
Cualquier revisión económica debía utilizar criterios iguales para todos. No podía existir una revisión selectiva. No podía utilizarse el argumento financiero contra Eduardo, mientras otras oficinas quedaban protegidas de preguntas equivalentes. Si la nueva monarquía deseaba demostrar disciplina económica, debía comenzar aceptando que nadie quedaba fuera del examen. La advertencia tenía mayor peso por la reputación pública de Ana y por su posición dentro de la familia. Durante décadas, la princesa había mantenido una de las agendas de trabajo más intensas de la familia real. Había recorrido el país, representado a la corona en el extranjero y cumplido compromisos que rara vez ocupaban las portadas. Su reputación procedía principalmente de una larga trayectoria de compromisos oficiales y trabajo constante. Su hijo Peter Phillips resumió esa forma de vivir con una frase sencilla: Ana mantiene la cabeza baja, continúa trabajando y deja que otros se preocupen por los titulares. Tampoco estaba asociada públicamente con lujos excesivos, disputas constantes sobre residencias o intentos de justificar privilegios personales. Su imagen era la de una mujer austera, directa y poco interesada en las comodidades del espectáculo real. Por eso, una petición pública de auditoría procedente de Ana habría resultado especialmente difícil de contener. Los medios podían cuestionar las motivaciones de otros miembros de la familia. Con ella sería más complicado. La credibilidad pública de Ana procedía de décadas de trabajo, no de una campaña de imagen reciente. Su autoridad tampoco dependía únicamente de su apellido. Una encuesta de YouGov, publicada en enero de 2026, mostraba que el 70% de los británicos mantenía una opinión favorable de la princesa Ana. Esa credibilidad se había formado durante décadas de trabajo constante y de una imagen pública relativamente austera. Incluso quienes criticaban la monarquía solían reconocer su resistencia y su sentido del deber. Si Ana denunciaba un trato injusto o pedía mayor transparencia, una parte importante de la opinión pública probablemente prestaría atención a sus argumentos. Y si insinuaba que ciertas decisiones estaban siendo impulsadas desde la oficina de Camila, el asunto podía abandonar rápidamente el terreno privado para convertirse en una crisis pública. La posibilidad de que Ana llevara la discusión al terreno público era suficiente para aumentar la presión sobre Carlos. Sin embargo, su intervención no se limitó a proteger la residencia y el título de Eduardo. Había otra cuestión en juego: el futuro de sus hijos. En la documentación oficial de la Casa Real, los hijos de Eduardo y Sofía continúan apareciendo como James, conde de Wessex, y Lady Louise Mountbatten Windsor. Ambos permanecen además dentro de la línea de sucesión al trono. James, conde de Wessex, y Lady Louise Windsor habían crecido lejos del centro más intenso de la vida real. Sus padres habían intentado ofrecerles una educación relativamente estable, sin empujarlos prematuramente hacia funciones públicas, ni convertirlos en figuras permanentes de la prensa. Aunque eran nietos de Isabel II, no habían sido educados como protagonistas principales de la monarquía. The Times recordó que Eduardo y Sofía eligieron no presentar a sus hijos públicamente con el tratamiento de Alteza Real y procuraron prepararlos para la posibilidad de desarrollar carreras independientes de la institución. Aquella discreción, sin embargo, también podía hacerlos más vulnerables. En una institución que buscaba reducir el número de miembros activos, las personas situadas en los márgenes podían ser las primeras en perder protección, reconocimiento o acceso a determinados espacios. Según la narración aquí desarrollada, Ana descubrió que existían movimientos destinados a acelerar ese proceso y a apartar a James y Louise de cualquier posición real protegida antes de lo que sus padres habían previsto. Según esta narración, Ana expresó rápidamente su oposición a cualquier decisión que afectara a los jóvenes, sin consultar previamente a sus padres. No permitiría que los hijos de Eduardo fueran utilizados como instrumentos de presión contra sus padres. Tampoco aceptaría que se modificara su posición mediante decisiones silenciosas, tomadas sin una conversación abierta con la familia.
Ana habría dejado clara su postura. No permanecería de brazos cruzados, mientras dos jóvenes eran empujados por fuerzas externas hacia una decisión que no les correspondía tomar todavía. La situación de James y Louise hizo que Ana dejara de considerar el asunto únicamente como una diferencia administrativa. Había visto lo que ocurría cuando los hijos de la familia real crecían bajo presiones que no comprendían por completo. Había observado cómo la institución podía protegerlos en público mientras, en privado, los obligaba a adaptarse a necesidades políticas cambiantes. Ana no quería que las diferencias entre los equipos de Carlos, Camila y Eduardo terminaran afectando a la siguiente generación. James y Louise podrían decidir más adelante si deseaban asumir funciones públicas o mantener una vida privada. Pero Ana consideraba que esa elección debía pertenecerles a ellos. Ana aceptaba que la residencia, el ducado y las asignaciones fueran revisados, pero rechazaba que James y Louise fueran utilizados como elementos de presión dentro del conflicto. Cuando la reunión terminó, ninguna declaración oficial fue emitida. Los pasillos de Buckingham conservaron su silencio habitual y la agenda pública de la familia continuó como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el equilibrio interno ya había cambiado. Carlos había comenzado la reunión pensando que debía resolver una diferencia contractual con Eduardo, pero la intervención de Ana amplió el alcance familiar y político del problema. La princesa no pretendía obtener una concesión limitada, sino dejar claro qué decisiones consideraba inaceptables. El conflicto enfrentaba las políticas de reducción impulsadas durante el reinado de Carlos con los compromisos familiares atribuidos a Isabel II y Felipe, además de los derechos contractuales defendidos por Eduardo. En el centro se encontraba Carlos, obligado a decidir si la modernización de la corona justificaba desafiar los compromisos heredados de su madre. Ana había dejado su posición perfectamente clara. Ana podía admitir cambios y recortes dentro de la monarquía, pero no aceptaba que los compromisos de Isabel II dejaran de tener valor después de su muerte. Porque para Ana, aquella firma no pertenecía únicamente al pasado. Era el fundamento sobre el que todavía descansaba el futuro de la corona. Según el relato, los abogados de Carlos III concluyeron que la posición contractual de Eduardo era difícil de impugnar. El expediente incluía el contrato original, los registros de mantenimiento acumulados durante 2 décadas y la supuesta escritura de donación. El documento más delicado habría sido una carta de compromiso firmada por el príncipe Felipe. La carta habría mostrado que Isabel II y Felipe habían tomado medidas para proteger la posición de su hijo menor antes de morir. Carlos habría considerado que la concesión del ducado en 2023 le permitía revisar las condiciones relacionadas con la posición de Eduardo. Según esta versión, sus abogados le explicaron que los compromisos atribuidos a Isabel II no podían modificarse fácilmente mediante una nueva política administrativa. Mientras la negociación legal se complicaba, dentro del palacio comenzaron a hacerse visibles las diferencias entre los distintos equipos y miembros de la familia. Según esta narración, algunos empleados cercanos a Eduardo y Sofía comenzaron a mostrarles su apoyo, mientras aumentaba el malestar hacia la oficina de Camila. Las filtraciones sugerían que el palacio estaba teniendo dificultades para mantener el conflicto dentro del ámbito privado. Según una fuente citada en el relato, Carlos se encontraba dividido entre las prioridades de su esposa y los compromisos atribuidos a su madre. Cualquier decisión podía empeorar el conflicto familiar. El palacio también debía considerar el impacto público. La imagen de un rey muy rico presionando a su hermano por una propiedad financiada en parte con dinero privado podía resultar especialmente negativa durante una etapa de aumento del coste de vida. Según esta reconstrucción, la disputa llegó a una resolución durante la tarde del 25 de marzo de 2026. La oficina del Master of the Jewel House habría emitido un memorándum confirmando que Sofía conservaría el control privado de la tiara Anthem. Al mismo tiempo, la revisión de Bagshot Park
habría quedado suspendida sin una nueva fecha. El comunicado utilizó un lenguaje neutral y no reconoció públicamente una derrota. Todo cuanto poseía Eduardo permaneció exactamente en el lugar y bajo las condiciones que la reina Isabel II y el príncipe Felipe habían diseñado. A pesar de la aparente resolución, el episodio habría dejado diferencias importantes dentro de la familia. Por una parte, Carlos y Camila defendían una monarquía más reducida y una administración más centralizada. Por otra, Ana, Eduardo y Sofía insistían en respetar los compromisos atribuidos a Isabel II y Felipe. Según esta reconstrucción, Guillermo y Catalina habrían observado el conflicto con cautela, sin expresar públicamente una posición. Para James, conde de Wessex, el episodio habría mostrado que dentro de la monarquía, las promesas familiares necesitan también garantías documentales. Para Carlos III, la consecuencia más difícil habría sido aceptar por escrito que los compromisos atribuidos a sus padres limitaban su capacidad para modificar los acuerdos anteriores. Los comunicados oficiales suelen ofrecer poca información sobre las decisiones tomadas en las reuniones privadas de la familia real. Y si desean continuar desentrañando los misterios de este complejo tablero de ajedrez institucional, deben tener clara una cosa. Esta historia está muy lejos de haber concluido. La capitulación de hoy no es más que un espejismo, una frágil tregua temporal antes del próximo gran choque tectónico. Si quieres ser el primero en presenciar los próximos acontecimientos, es fundamental que sigas atentamente nuestra cobertura. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para saber exactamente cuándo estalla la próxima crisis. Mantente alerta, porque los próximos movimientos dentro de la familia real Windsor, el desmoronamiento de las alianzas y las continuas divisiones en la monarquía crearán una tormenta política absolutamente imposible de ignorar. Posible de ignorar. Posible de ignorar. Posible de ignorar.